Hola, buenas noches compañeros. Mi nombre es Daniel Arcos Alfaro. Soy licenciado en psicología y actualmente estoy estudiando en la Universidad IEXPRO la maestría en desarrollo humano. Tengo el privilegio de presentar al catedrático de las materias en sociología y desarrollo humano, el cual es el doctor Sergio Alberto de la Cruz Pérez. Él es el responsable de que este estudio, este enfoque de las teorías se vaya entendiendo, ¿no? Y en lo particular, este día les estaré platicando de un autor el cual se me hace demasiado interesante, porque hace años él realizó el estudio, hizo teoría y a la fecha en este siglo, al día de hoy, la teoría sigue viva. Les estaré platicando de las teorías del desarrollo en lo social y en lo económico. Es un tema en el cual, como les decía, sigue vivo y seguirá, ¿no? Quiero platicarles, hacer un poquito más de énfasis, ¿no? Que en este trabajo el objetivo principal es profundizar, analizar e indagar sobre las teorías del desarrollo en lo social, en lo económico, abordando en especial en la teoría de John Rawls. Habla un poco de la modernización y qué es un proceso donde las sociedades tradicionales van camino hacia la modernización y este se refleja una serie de cambios generales entre lo que es la urbanización, extensión de los medios de comunicación, hay un mayor control del entorno social y del crecimiento económico, una compleja división del trabajo y un desarrollo político que se va expresando en una mayor movilización social y una mayor participación política. Es muy interesante cómo este tema nos va arrojando a otros apartados, los cuales nos va envolviendo, nos va enlazando, nos va proyectando a lo que en su momento John nos quiere compartir. Pero antes de entrar un poquito más al tema, ¿quién era John Rawls? O sea, sabemos mucho de todos estos análisis que estuvimos estudiando, pero eh, ¿quién era este hombre? ¿Quién era este autor? Les comparto. John Rawls nació en Baltimore en febrero de 1921 y deja de existir en este mundo en el año 2002 del mes de noviembre. Nos dice que John Rawls es autor de la teoría de la justicia. Es un tema muy intrigante y a la vez muy llamativo. A comparación de otras teorías, esta teoría se basa mucho a la justicia, a la equidad, a la moral. Era un filósofo que pensaba que la modernidad política no ha sido resuelta de la mejor manera. Les comparto. Para yo, las normas de equidad se alcanzan mediante el concurso de los ciudadanos que, sin saber el puesto o estatus que ocupan en la sociedad, hay que decidir justamente los principios por que las instituciones sociales distribuyen los derechos y deberes básicos y determinan la división de las ventajas derivadas a la cooperación social. Es muy importante lo que John Rawls nos menciona aquí, un gran filósofo. Él pensaba que la modernidad política no había sido resuelta de la mejor manera. Si nos transportamos a este siglo, a este año, a estos días, ¿cuál sería un ejemplo conforme a la teoría de John Rawls? Por ejemplo, ¿cómo movemos cantidad de gente? ¿Cómo nos enfocamos aquí? Ahorita vemos que todo mundo está enlazado. El tema del momento es la política. Están buscando los políticos atraer a la sociedad. Mencionan ellos que tienen estas propuestas, que tienen por aquí, que tienen por acá, pero solamente buscan el propio resultado para su propia satisfacción, cuando en realidad se están olvidando de lo principal. Son políticos sin estudios ni experiencia. Algunos hasta no pasaron por una
universidad, una preparatoria o incluso una primaria, pero se están dejando guiar por un interés monetario y se les está olvidando lo que en su momento, por nata naturaleza, ellos saben, ¿no? El pueblo, la justicia, la moral, el respeto. Y John Rawls hace mucho hincapié en que él veía una política moderna, pero que no había sido resuelta. Mucha injusticia, muchos pecados que se iban agrandando y no había una complejidad de decir ya basta. Ahorita en este año 2021 nos topamos días anteriores con la noticia de que el tren de la Ciudad de México tuvo un severo accidente, hubieron vidas que se perdieron, hay gente que se está debatiendo entre la vida y la muerte. Pero ¿a poco no se pudo evitar todo esto? Subían fotos, hasta en el Google Maps. Pero ¿qué hacía el político? El político solamente para él, para él. Ahora que ya hay vidas tomadas, ahora que el pueblo se está levantando, ahí sí, ya el político está presente, ¿no? Ya el político se siente. Les comparto, en las redes sociales, un político empezó a culpar cuando él ni siquiera vio que en su gobierno también se le mencionó sobre las vías, en especial de este canal, ¿no? La vía 12, y fue el señor Vicente Fox echando culpa. Se trata de asimilar cuando de plano es nuestra responsabilidad. ¿Qué pasó con esas promesas de campaña? ¿Qué pasó con el grande movimiento? Porque la gente le seguía. Pero cuando el político solamente habla por hablar, se olvida de la verdadera noción, del verdadero cambio. Y ese cambio no lo trae él, ese cambio lo trae el pueblo. Ese cambio viene hacia la sociedad, pero no se hace. Y todo esto es de lo que John Rawls quería hablar, ¿no? Él pensaba que la modernidad política no había sido resuelta y no se equivocaba, porque ya con estos ejemplos que yo les comenté, la política aún no se mejora. Hablando de la teoría de justicia, menciona que hay características de una sociedad ordenada, la cual son tres. La primera está regulada, la segunda son personas libres e iguales y la tercera es la estable. Pero vamos a adentrarnos un poco más con este tema, ¿no? Yo creo que es un tema muy interesante y como les decía, es algo que te lleva, te proyecta, te anima a seguir. Y habla que la teoría de justicia es una obra de las más influyentes en los últimos tiempos sobre el rumbo que debía tomar una sociedad. Y Jung presentó una teoría donde propone cómo debería de ser una sociedad justa. Como les decía ya anteriormente, él buscaba que hubiera justicia. Él buscaba que la política se mantuviera a como era. Pero caracteriza a una sociedad bien ordenada como aquella que está regulada por una concepción pública de la justicia, en donde sus miembros se reconocen mutuamente en sus relaciones políticas y medida que está gobernada por un sentido estable de justicia. Esa es la teoría que John presentó. Habla también sobre el concepto de persona. O sea, no solo para John era nada más de ir y presentar su teoría, también hablaba de quiénes y de quién hacía todo esto posible. Para este autor, las personas que tengan la capacidad para obrar siendo una idea de justicia serán aquellas que tienen intereses propios, es decir, que de una situación de elección se guiarán por aquel criterio que les permita sacar provecho propio. Son racionales, comenta John.
Pero ¿cómo es esto? Es decir, que son capaces de intuir y prever las consecuencias y sus conciencias de sus acciones en el ámbito social. ¿Qué más nos decía John sobre el concepto de persona? Son las que tienen necesidades semejantes, de tal forma que se identifican como personas necesitadas de los demás para satisfacer plenamente sus intereses y que se encuentran en igualdad de condiciones de poder. De tal manera que en esta situación les garantiza la imposibilidad de dominarse unos a otros en condiciones normales. Lo que le interesa a John, o lo que John nos quería transmitir con este mensaje fuerte, porque es un mensaje fuerte, es que en situaciones normales las personas interesadas van a escoger aquellos criterios que mejor satisfagan sus necesidades e intereses, haciendo en detrimento a los demás. Todo esto que John planteaba no era algo que a él se le ocurrió de la noche a la mañana. Era justo lo que pasó con el tren, como yo les comentaba en el ejemplo pasado. Yo tengo que ver por lo que yo digo, y en lo que John comentaba, tendríamos que ver lo que a mí me satisfaga, lo que a mí, lo que yo, y eso es lo que John planteó en el concepto de persona. Hablaba también John de un modelo, pero ¿qué es un modelo? Nosotros ya conocemos el significado de un modelo a seguir. No me refiero a modelo de modelaje. El modelo de John Rawls se trata del juego cooperativo. Se trata de una cooperación social con un principio que moviliza a los individuos. Aquí quiero parar un poco. ¿Cómo podemos hacer ese tipo de juego? Ustedes saben que ahorita las elecciones están en luz verde. El día de ayer estaba yo en mi trabajo pensando sobre este tema, porque como le compartía yo en su momento al catedrático, al doctor Sergio, le mandé un mensajito, ¿no? Y le dije que este tema me parecía muy profundo y ya tenía rato como que estaba mi libro guardado. Entonces empiezo a leer sobre esta teoría de John Rawls y como que me teletransporta a lo que esta persona en su investigación realizó al día de ayer que estaba yo pensando en cómo poder comprender este tema que me pareció súper profundo e interesante, y sobre todo porque lo estamos viendo y lo estoy viendo en esta fecha en donde ya inicia la cooperación social, donde hay individuos que se están movilizando, donde está la sociedad buscando a quién apoyar. Y leyendo a John Rawls se me asemeja. Andan los partidos de aquí y para allá. Pero yo me pregunto, ¿será que el pueblo sabe que está jugando un juego en el cual puede o no puede salir ganancioso? Les comparto el modelo de John Rawls. Él comenta que la cooperación social supone perseguir o alcanzar un objetivo por sí mismo, así como una reciprocidad mutua. Él habla que la razón fundamental por la que las sociedades modernas no están bien ordenadas es porque la encontramos en que no hemos sido capaces de llegar a acuerdos en una posición razonable para todos. Él decía que el sentido de lo razonable supone a la reciprocidad, lo racional, subordinada y el poder moral de las personas, que iba avanzando hacia una manera de entender lo bueno. Mencionaba también John Rawls que lo razonable presupone y subordina lo racional. Es por ello que lo razonable conducirá hacia los dos principios de Rawls. Uno era
que cada persona tiene el derecho por igual al sistema total de libertades iguales, básicas. Les comparto algo a lo que llaman igual libertad y rige lo político y que concierne al Estado. Y la dos, las desigualdades, tanto sociales como económicas, e orden de manera que sean de mayor beneficio de las personas que mantienen menos ventaja. Ral decía que conscientemente y que permite el acceso a oficios y posiciones, abierto a todo en condiciones de imparcial, igualdad de oportunidades, es decir, a las condiciones socioeconómicas y que corresponden a la sociedad civil. Este es un claro ejemplo de lo que en su momento estaba pasando. No había libertad de igualdad, no habían las mismas oportunidades tanto como para mujeres, más bien se las daban todos al hombre. Entonces, si nos enfocamos a este modelo que Ral decía, ahora la igualdad está medida, mas sin embargo hubo una gran decisión de las personas al poder hacer esta igualdad. Se tuvieron que movilizar la sociedad que se sentía frustrada de que no tenían las mismas oportunidades que los demás, y con base a ese movimiento social se logró equilibrar la balanza, por decirle así. Ahorita, si comparamos el puesto de una alta ejecutiva en un hotel, en un banco, en una empresa, era algo que antes no se veía. Si no eras hombre, si no eras del sexo masculino, no te damos el trabajo, no te damos el ascenso. Y era algo que la mujer solamente estaba para labores del hogar, para cumplimiento del esposo, para cumplimiento de los hijos. ¿Y dónde quedaba esa libertad? Quedaba en su frustración, hasta que se hizo valer esta teoría, este modelo, esta investigación, y nos enlazamos, nos transportamos ahorita al siglo 2021 y la igualdad está equilibrada. Todas las personas tienen el mismo derecho. Todos los seres que vivimos en la tierra tenemos ese derecho por naturaleza, que en su momento nos chipearon, nos metieron en la cabeza que esto teníamos que hacer y lo seguimos al pie de la letra por la moral, por el respeto. Y si nos vamos hacia las enseñanzas antiguas, la moral pesaba mucho, cosa que ahorita, a pesar de que esté equilibrado, de que hay mucha libertad, se está perdiendo. Pero con este modelo les refuerzo el ejemplo, ¿no? Y no nos queda otra cosa sino que cerrar los ojos y pensar cuán ha sido el avance y cuán apegado está esta teoría de John Rawls a los tiempos que estamos viviendo. Rawls mencionaba que existían normas de prioridad, la prioridad de la libertad, la prioridad de la justicia sobre la eficacia y el bienestar. Pero ¿cómo era esto? Mencionaba que en la formulación de la teoría de la justicia existe otro problema relacionado con la jerarquía léxica. ¿Pero qué es esto? Es la existencia de diferencias entre miembros o lo lexicográfica de sus principios. Es decir, es el principio de la libertad de los principios de justicia que han sido clasificados en un orden lexicográfico y por tanto las libertades básicas pueden ser restringidas a favor de la libertad. Y decía que en esta norma hay dos casos. El primero es una libertad menos extensa y que debe reforzar el sistema total de libertades compartido por todos. Y el segundo caso, que una libertad menor que la libertad igual debe ser aceptable para los que tienen una libertad menor. Ahora, vamos a la segunda norma de la prioridad como justicia, en donde los lexicográficamente anterior al principio de la eficacia y de al maximizar la suma de ventajas,
y de igualdad también de oportunidades es anterior al principio de eficacia. Y también hay dos casos. El primero, la desigualdad de oportunidades. Debe aumentar las oportunidades de aquellos que tengan menos. El segundo caso es donde una cantidad excesiva de ahorros debe ser de acuerdo al examen previo, mitigar el peso de aquellos que soportan esta carga. Es el ejemplo que les decía. No solo va la igualdad o no la igualdad, sino tiene que ser todo parejo. John se enfocaba mucho en pocas palabras, en resumen, a ser parejos con todo. Él se daba cuenta que había una desigualdad política, él se daba cuenta de muchas cosas que al sistema le pasaban y por eso él hizo la teoría, consiguió el modelo y explicaba muy acertadamente a los cambios que se tenían que hacer a la de allá. En conclusión, sinceramente es un tema de suma importancia. Hoy estamos a 2021. Hace un año inició un gran eslabón el cual hizo que la tierra temblara, hizo que ciudades se detuvieran, hizo que los grupos sociológicos se quedaran prácticamente impactados con todo esto que esta pandemia contrajo a la sociedad. Hubieron muchas muertes, hubieron muchos que la libraron y hubieron muchos que en sus negocios fracasaron. Como decía John Rawls acerca del tema de la economía, quien tiene puede que mande. Si lo vemos reflejado ahorita al año 2021, ¿qué puede hacer un campesino contra alguien que tiene? No hay una igualdad al 100%. Y es lo que John Rawls decía. Todos tenemos el mismo pensar y tenemos las mismas oportunidades. Él ponía siempre la balanza sobre lo mismo. Pero no hemos podido lograr cumplir con esta teoría, con este modelo. Porque nos estamos yendo por otro lado, ¿no? Como lo afirma el mismo autor, John, existen muchas formas de justicia y si los vemos ahorita hay demasiadas formas y muchas cosas con las que decimos que son injustas o no justas. Así tenemos las leyes, las instituciones, las actitudes y disposiciones de las personas, pero de todas ellas, la que más nos interesa o la que más le interesa a este autor es una justicia social que funge como estructura básica de nuestra sociedad en el modo en el que las instituciones sociales más importantes distribuyen los derechos y deberes fundamentales. De esto concluyo que la sociedad y cómo funciona no obedece y no sigue los lineamientos y criterios de justicia, ya que vimos anteriormente y queda de paso los intereses personales por encima de una concepción pública de justicia que permitiría la asignación del derecho y de deberes en dichas sociedades. Es por eso que causa conflicto el hecho de estudiar esta teoría y el modo en el que se aplicaría en nuestro país. Y que en nuestro país, con tanta desigualdad, con tanta corrupción, con tanta injusticia, con tantas cosas negativas que pasa en este ámbito de la justicia, yo creo que si nos ponemos a enlazar este tema, muchos hasta la vida han perdido por querer lograr alinear a la justicia en lo que la Constitución dice. Pero hay tanta corrupción, hay tanto dinero de por medio que los valores se están perdiendo. Y es lo que John Rawls quería hacer. Y a la fecha creo que hay personas que aún tienen en tema, que aún tienen como meta poder alinear este estado, este país, alinear el mundo. Para eso están las Naciones Unidas, pero hay otro enfoque y si hay enfoque social.
pero no el enfoque social que queremos, un enfoque de justicia. Es muy interesante este tema. ¿Y qué es lo que nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda como sociedad? El callarnos, el guardarnos todo esto que tenemos adentro, que si lo sacamos puede que nos repriman. Pero si nos basamos al modelo de John, no tenemos que callar lo que es sociable. Y si la justicia no está bien, nosotros tenemos que alinearnos para que así nuestras generaciones ya vengan con la alineación hacia las oportunidades, hacia la igualdad, hacia lo moral, hacia lo que este autor en sus teorías y en su modelo quería. De antemano, compañeros, muchas gracias. Para mí fue un honor grandísimo el compartirles una breve reseña en este video ensayo sobre esta teoría y sobre este autor que desde un principio mencioné, me enlazó, me atrapó y hoy les compartí brevemente. Al catedrático, al doctor Sergio, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar siempre allí, muchas gracias por compartirnos ese conocimiento que él con mucho esfuerzo y con tantas horas de estudios logró y hoy nos los pasa a nosotros. Nos vamos alineando y tenemos que seguir adelante. Muchas gracias y buenas noches.